Dentro de la organización de la Fiscalía Española, en cada provincia existe un fiscal delegado de extranjería. Beatriz Sánchez Álvarez es la fiscal delegada de extranjería en Madrid, y precisamente por ser en Madrid es de las primeras con las que tuvo que enfrentarse los asuntos de trata de seres humanos, porque de hecho yo creo que las primeras sentencias que vi venían de Madrid y de Barcelona. Y lógicamente tiene que enfrentarse cada día con un volumen de asuntos de trata de seres humanos que desde luego el resto de los fiscales de España, de extranjería, no nos enfrentamos. Por lo tanto, tenemos la suerte de tener aquí a Beatriz, que es de las fiscales una de las más expertas en la persecución jurídica de la trata de seres humanos, que unido, porque yo le he oído, a su capacidad de exposición, que es muy amena y fácilmente comprensible para las personas que no están en el mundo del derecho, pues contamos con la suerte de contar con ella, y paso a Beatriz que nos diga cómo funciona la Fiscalía en cuestión de extranjería. Bueno, muchísimas gracias a ti y a la organización, y la intención de mi ponencia de hoy es que se entienda un poco más qué es la trata de seres humanos y cómo se persigue desde el derecho español, y cómo se aborda una conducta delictiva desde un punto de vista jurídico, una conducta delictiva como esta desde un punto de vista jurídico, ¿no? Las personas que nos dedicamos o estamos dentro de la lucha contra la trata de seres humanos hablamos de que existen tres pilares básicos contra la trata. En primer lugar, la prevención, una persecución penal coherente y la protección de la víctima. Me voy a centrar fundamentalmente en lo que es la persecución penal, pero porque entiendo que en la prevención ya ha hablado José Nieto con anterioridad, que forma parte de la concienciación, haré una breve referencia, y respecto a la protección de la víctima tenemos a Rocío Nieto, que seguro que nos puede dar una visión de ese tema mucho más amplia que la que puedo facilitar yo. Pero lo que sí les quiero indicar en este sentido es que para nosotros también, desde un punto de vista jurídico y desde la persecución del delito por parte de Fiscalía, el eje central, la parte más importante para nosotros es la víctima. Es decir, cualquier investigación policial que se esté llevando, cualquier investigación, aunque fuera a nivel internacional, que se realice, si nosotros en un momento determinado somos conscientes de que hay una sola mujer o una sola persona que puede estar en riesgo, nuestra actuación se va a ver condicionada por este hecho. Siempre, siempre. Lo que tenemos que tomar en consideración es que las víctimas existen porque en determinada manera todos participamos en que este fenómeno de la trata de seres humanos exista de alguna manera, o hacemos nos hacemos los tontos, los ciegos, o incluso somos consumidores. La oferta existe porque la demanda también, y por lo tanto es imprescindible que los Estados consideren que las víctimas también son sus víctimas, da igual de la nacionalidad que sean, y son merecedoras de una máxima protección. Por lo tanto, los derechos de las víctimas son fundamentales en todo en todo el mecanismo de la trata de seres humanos, y consideramos que la protección es preferente. De hecho, cuando se trata de mujeres extranjeras que no tienen permiso de residencia, desde luego se las favorece. Cuando se las detecta y se las diagnostica como víctimas de trata de seres humanos, se les facilita la posibilidad de un permiso de residencia y trabajo por razones excepcionales, o en su caso por razones humanitarias. Nunca una víctima de trata de seres humanos puede ser repatriada a su país si ella no quiere. Solo cabe la repatriación asistida, que es una repatriación con garantías de que va a ser tutelada en su país de origen, que en pocos casos podemos hacerlo, la verdad, o bien que opte por quedarse en nuestro país y nunca podrá ser repatriada mientras que se considere que es víctima de trata de seres humanos. Cualquier víctima, sea extranjera o sea nacional, va a tener a su disposición, al menos en teoría, porque otra cosa luego son los recursos con los que se cuentan, pero en teoría, conforme a la legislación española, toda víctima de trata de seres humanos, aunque no colabore con la Administración de Justicia, tiene derecho a ser protegida de forma integral, ella y su familia. Como digo, esto es la teoría, y eso es lo que intentamos que se realice con los medios con los que contamos. Los recursos no dependen de nosotros y, por lo tanto, como se pueden imaginar ustedes, existen las carencias que existen. Pero
que tengan siempre en cuenta que todo lo que les cuente va encaminado a la protección de la víctima presente y de las posibles víctimas futuras, de su protección y de su defensa. En cuanto a la prevención, que es el primer punto que vamos a tratar de estos pilares, tenemos que tomar en consideración, lo voy a pasar por encima porque ya lo había tratado, como digo, José Nieto, es importantísimo la concienciación, la sensibilización. La gente verdaderamente no sabe lo que es la trata de seres humanos. Si se hace una encuesta por la calle y se va preguntando a la gente, lo confunde con la trata de blancas, lo confunde con la prostitución, lo confunde con otra serie de fenómenos que a veces están coaligados, pero que no son exactamente lo mismo. Y por otra parte, la gente, las personas, los ciudadanos de los países consumidores de víctimas de trata de seres humanos, supongo que nos resulta muy difícil entender que en nuestro siglo y en nuestras calles existe esclavitud y por lo tanto preferimos no verlo. En Madrid, supongo que casi todos ustedes habrán ido por allí, hay una calle que se llama Montera, hay un polígono que se llama Marconi, donde impunemente las personas paseamos viendo a los lados de la calle a mujeres jovencísimas, generalmente de nacionalidades de países del este, y no hacemos nada, porque consideramos que es normal. Y eso es lo grave, que consideremos que es normal. Es verdad que en nuestro país la prostitución como tal, y ni siquiera el proxenetismo tal cual, no se considera delito, ni siquiera está proscrito desde un punto de vista administrativo. En algunas comunidades sí, pero de una manera bastante tangencial. Entonces, resulta que no nos damos cuenta que esas mujeres pueden ser nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras amigas, porque son extranjeras. Al fin y al cabo, ellas sabrán lo que hacen. Bueno, pues no. Generalmente, como ha dicho anteriormente José Nieto, generalmente están ahí porque están obligadas a ellas. Se calcula que un 95% de la prostitución en calle está ejercida por mujeres que son víctimas de trata o de prostitución coactiva. Esto es así. Y el que no lo quiera creer, que se ponga a investigar. Porque ya les digo yo que cuando yo me encuentro con una mujer a la que tengo que hacerle un interrogatorio como víctima de trata de seres humanos y como testigo de en un determinado procedimiento judicial y me dice, no, yo es que estoy aquí voluntariamente. Y le digo, bueno, ¿y este señor que viene y que te recoge el dinero y que luego se lo gasta en la máquina tragaperras de al lado? ¿Por qué le das el dinero? No, porque quiero, es mi pareja, me protege. Y digo, ¿que te protege de qué? De ti, fundamentalmente, porque si tú mañana le dices, mira, que es que no me gusta cómo gestionas mi negocio y me voy a ir con otro representante, ¿te va a dejar? Sí, no te preocupes, yo te liquido, no, lo que te va a hacer es partirte las piernas, luego muy voluntario lo que estás haciendo no es. Por lo tanto, en el momento que rascas un poco, te das cuenta de que la voluntariedad casi nunca está presente en el desarrollo de estas actividades. Pero esto la gente no lo sabe. La información, como digo, y la concienciación es fundamental. A veces las víctimas no lo saben. Las víctimas no saben que son víctimas de trata de seres humanos. En muchas ocasiones son tratadas por su propia familia. La familia utiliza a uno de sus miembros de países muy desfavorecidos económicamente para salvar a lo mejor al resto. Ellas se sienten obligadas, en cierta manera, a realizar estas actividades. Por lo tanto, denunciarlo para ellas es un problema. Ellas no saben que son unas víctimas. Piensan que están colaborando también en una vida mejor para sus familias. Otras muchas se sienten avergonzadas por lo que están desarrollando. Piensan que si vuelven y retornan a sus países de origen, habiendo ejercido prostitución, aunque haya sido de forma involuntaria, no lo van a entender. Otras han salido de sus países en contra incluso de la voluntad de sus familias y por lo tanto retornar diciendo y me engañaron y vine a ejercer la prostitución también hace que ni ellas mismas se reconozcan como tales y se nieguen algo que es evidente. Por lo tanto, imagínense ustedes que ni ellas mismas saben la condición que tienen, imagínense lo que es el resto de la ciudadanía. Muy pocas personas saben que este fenómeno existe y la gravedad del mismo. Otra de las cuestiones fundamentales es la cooperación con los países de origen. Es curioso porque parece una utopía, pero la esclavitud, la trata de seres humanos existe porque hay países ricos y hay países pobres y los primeros explotan a los segundos y esto es así. Nos duele, nos parece algo absolutamente retórico y que se dice por decir, pero es la verdad. Las personas víctimas de trata de seres humanos lo son porque intentan salir de una situación absolutamente insoportable de pobreza económica y de falta de recursos y por eso son engañados y por eso es fácil que sean engañados y por eso son tan vulnerables y por eso se les explota. Por lo tanto, que tengan ustedes claro que muchas de las actividades que realizamos diariamente de forma
normal, ni siquiera somos capaces de fijarnos si detrás de ello hay trata de seres humanos, porque cuando no existen unas normas, por ejemplo ISO, para garantizar que un determinado producto está hecho por personas a las que se les garantiza sus derechos fundamentales. No importa, lo importante es que sea más barato o que sea más rápido en la producción. No importa que las personas que hayan realizado ese producto, que han sido traídas, por ejemplo, a España y viven en pisos patera trabajando 24 horas de sol a sol, no importa las condiciones que estén, lo importante es lo barato que sea el producto. Luego todos somos un poco responsables cuando miramos a otro lado y también hacemos ese consumo absolutamente insolidario. Y les digo, si hubiera un refuerzo de las ayudas a los países pobres desde todo punto de vista, también a sus formas políticas, un tema muy complejo que no vamos a abordar, pero desde luego existiría muchísimo menos trata, porque cuando las personas tienen posibilidades de futuro en sus países de origen, normalmente se quedan con sus raíces. Otra cosa es que viajen, otra cosa es que puedan moverse, que tengan movilidad para realizar otra serie de actividades, pero desde luego no salen en las condiciones que salen las víctimas de trata de seres humanos, sin saber dónde van, sin saber qué van a ganar, sin saber quién va a ser su jefe, sin saber dónde van a residir. Estas personas salen así porque están desesperadas en sus países de origen. Por otra parte, es muy importante también la política migratoria que tenga un Estado y el control de los pasos fronterizos. Cuando hay una política migratoria muy estricta en la que es muy difícil obtener un permiso de residencia o estar legalmente en un país, las personas que migran hacia estos países, cuando entran en un submundo en el que creen que no tienen ningún derecho. Cuando un inmigrante ilegal está en España, se cree que no tiene la posibilidad de acudir en defensa de sus derechos ni a los tribunales, ni a los policías, ni a ningún sitio, porque se creen que pueden ser repatriados e incluso metidos en prisión. Por lo tanto, una legislación migratoria absolutamente asfixiante hace que estos núcleos marginales sean un caldo de cultivo estupendo para las personas desaprensivas que quieran explotarles. Por otra parte, es importantísimo que los profesionales que nos dediquemos a eso estemos especializados. Miren ustedes, ellos son organizaciones en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones son organizaciones de carácter transnacional y están muy bien organizados y mueven muchísimo dinero. No en vano es la actividad delictiva que produce mayores beneficios económicos después del tráfico de armamento y al mismo nivel que el tráfico de drogas. Por lo tanto, ellos van por delante de nosotros 1000 pueblos. Los escasos recursos con los que contamos debemos hacerlos lo más efectivo posible. Y la única manera de hacerlos efectivos es que nos coordinemos las personas que estamos en el ámbito jurídico, en el ámbito de investigación como es la policía, los jueces, las ONGs que protegen a las víctimas, porque si no, los pocos mecanismos que tenemos frente a la gran cantidad de medios que tienen ellos nos harían absolutamente ineficaces. Y por otra parte, es importantísimo la cooperación internacional. Como les he dicho, muchas veces son organizaciones de origen transnacional, son como una especie de pulpo que tiene su cabeza en el país de origen y luego extiende sus tentáculos a los países donde va a depositar a las mujeres y hombres que van a ser explotados. Nosotros podemos en muchas ocasiones cortar el tentáculo que está en España, a las personas que le están explotando en España, pero como no arranquemos la cabeza, como no arranquemos el resto de los tentáculos, la maquinaria va a seguir en funcionamiento. Encontrarán a otros explotadores que cumplan la función de los anteriores que están en prisión. Por lo tanto, o existe una cooperación internacional para que la organización se extraiga de raíz, o si no, en realidad hemos hecho bastante poco. Nosotros, como ha comentado mi compañera, en el Ministerio Fiscal conscientes de que efectivamente era un problema gravísimo, es una de las conductas más tremendas, más terribles que atentan contra la dignidad humana, nos hemos especializado en la persecución de este tipo de delitos. Y los fiscales de extranjería, los delegados de extranjería que estamos en las provincias, coordinados por una fiscalía de sala, que tiene un fiscal de sala, don Joaquín Sánchez Covisa, y dos adjuntos, somos los encargados de llevar o por lo menos coordinar la investigación y la llevanza de los asuntos de trata de seres humanos. Como les digo, también llevamos prostitución coactiva por la relación que existe entre ambos fenómenos. Y bueno, nuestro máximo, por lo menos lo que intentamos es la coordinación con las fuerzas del orden público, la coordinación con las ONGs y que podamos trabajar en equipo. Es la única manera de ser un poquito más rentables, ¿no?
Nuestro Código Penal no ha contemplado de forma específica el delito de trata de seres humanos hasta la reforma que se operó en el año 2010 y que entró en vigor en finales del año 2010. A pesar de que nosotros teníamos suscrito convenios internacionales que nos obligaban a ello desde el año 2005, con el Protocolo de Palermo y el Convenio de Varsovia, pero sin embargo nos lo hemos tomado con bastante calma, parecía que esto no era importante, y hasta el año 2010 no hemos hecho una regulación específica de este tipo de delito. El artículo 177 bis del Código Penal actualmente dice lo siguiente, lo vamos a ir desgranando luego, pero verán que es muy farragoso, pero es fácil de entender. Dice, porque es muy importante saber lo que estamos hablando. Luego les voy a dar una definición mucho más sencilla que da mi jefe, el fiscal de sala de extranjería, y que a mí me parece que es bastante, se adapta bastante a la realidad, ¿no? Pero lo que dice nuestro Código Penal es que es delito de trata de seres humanos el que sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiera o recibiera, incluido el intercambio o transferencia de control, con alguna de las siguientes finalidades que luego veremos. Pero antes de eso, como es muy farragoso y vamos a irlo desgranando, les voy a dar antes una definición más sencilla. La trata de seres humanos supone lo siguiente, que se coge a una persona, se la extrae del núcleo que pertenece, núcleo familiar, social, lingüístico, cultural, se la arranca de lo que es esa vida que conforma su existencia y se la traslada a otro lugar. Y aprovechando esa máxima vulnerabilidad que supone el desarraigo de todo lo anterior, se aprovecha, se la traslada con violencia, con intimidación, con engaño, con abuso de estado de superioridad o con abuso de estado de necesidad, y una vez trasladada, aprovechando esa máxima vulnerabilidad en que se encuentra, se la explota. Se la explota en el campo laboral, en el campo sexual o en los otros campos que veremos a continuación. Esa es la trata de seres humanos, es mercantilizar a una persona, es convertirla en un producto para consumo, trasladarla de un lugar a otro para ser explotada y para, con engaño previo o con violencia o con intimidación, sacar el máximo jugo que se pueda de ella. Eso es la esclavitud, eso es la trata de seres humanos. Y con que ustedes se quedaran con este concepto y supieran de lo que estamos hablando, yo me daría por satisfecha con esta ponencia. Tienen que seguir unas finalidades, o sea, no solo es necesario ese traslado mediante violencia, intimidación, engaño, sino que tiene que tener una finalidad. La finalidad es, la primera de ellas, la imposición de trabajos o servicios forzados, la esclavitud propiamente dicha. Es decir, hay muchas personas en España, generalmente se da en ciudadanos chinos, en ciudadanos chinos y también africanos, pero es muy importante en la comunidad china personas que son traídas, por ejemplo en Madrid, ¿no? Y luego hay en otros lugares como pueden ser los de la costa o por ejemplo la zona de Almería y Murcia que tienen muchos cultivos bajo plástico que también se llevan personas para realizar en situación de esclavitud para realizar labores de campo. Pero por ejemplo en Madrid es muy común y en las zonas del interior como puede ser León es muy común la traída de ciudadanos extranjeros de nacionalidad china para meterles en pisos, lo que se conoce por pisos pateras, donde trabajan en unas condiciones infrahumanas de sol a sol y por un plato de comida, básicamente, y por dónde dormir. Claro, la reflexión que podemos hacer es, bueno, pero en definitiva en sus países vivían peor, porque en sus países vivían en estas mismas condiciones o peores y encima no comían. Ya, pero es que eso a nosotros no nos importa. Nosotros somos un país democrático, social y de derecho. Y nosotros no nos podemos permitir que en nuestras fronteras, donde se supone que tenemos garantizados los derechos humanos, haya ciudadanos de cualquier nacionalidad que vivan en esta situación de esclavitud. Se deben avergonzar aquellos que piensan, bueno, total, pero aquí por lo menos por algo vendrán. Pero ¿no se les cae la cara de vergüenza de pensar que en sus fronteras existen personas viviendo en estas circunstancias? Por lo tanto, es verdad que de forma masiva lo que más tenemos es trata para explotación sexual, pero quería hacer una referencia también a la trata para explotación laboral porque también es mucha. Y por ejemplo es muy común en Madrid, porque también dentro de este apartado está la mendicidad, la trata para mendicidad. En Madrid en cada semáforo, si ustedes han ido lo sabrán, hay una persona de nacionalidad generalmente rumana, en muchas ocasiones de etnia gitana, que está limpiándole los cristales o pidiendo dinero. Esas personas son distribuidas por la mañana en furgonetas
proxenetas por otras personas que les han traído desde sus países y tienen minusvalía o una discapacidad física todavía mejor, incluso psíquica, y que luego les mantienen hacinados en unas casas y les recogen y les quitan todo el dinero. Esto lo sabemos. ¿Qué sucede? Que tenemos muchísimos problemas para demostrarlo, porque estas personas generalmente no declaran en contra de las personas que les trajeron, bueno, como casi ninguna víctima de trata de seres humanos. Por lo tanto, es bastante frecuente. En otros sitios, por ejemplo, también nosotros hemos llevado un caso en Madrid. No me va a dar tiempo a explicar luego todos los casos, les voy a poner los ejemplos que hemos ido tratando, algunos de los ejemplos que hemos ido tratando en la Fiscalía de Madrid, casos reales, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en tema de imposición de trabajos o servicios forzados, hemos tenido, antes de que existiera, porque como ven ustedes aquí pone la explotación para realizar actividades delictivas en el punto C, esto ha sido introducido en el año 2015. ¿Vale? Pero hasta ahora, cuando las personas eran traídas para aquí, una vez aquí, obligarlas a realizar actividades delictivas, antes de que existiera este apartado lo metíamos en servicios en esclavitud, porque una persona que es traficada, es tratada para venir a nuestro país y alguna vez aquí se la obliga a cometer conductas delictivas, pues también es una forma de esclavitud. Ahora lo han dicho de forma específica, así les explico los dos apartados. Pues una forma, cuando les surgió este caso lo llevamos por el punto A, pero ahora sería del punto C. Había una mafia de ciudadanos rumanos, de nacionalidad rumana, que traían a menores que eran también de nacionalidad rumana y que se dedicaban a quitar los tubos de escape de los coches. Como eran pequeños se podían meter por debajo de los coches con mayor facilidad porque tienen un componente, que creo que es cadmio, que es muy valorado también después en la reventa y por lo tanto tenían a los niños para eso. Y también es frecuente entre nacionales del este el traer a personas aquí para una vez en nuestro país obligarlas a realizar, especialmente menores, a realizar actividades de hurto en pequeños grupos que van a los transportes públicos y al despiste consiguen quitar y esconder la mercancía que han robado. Estas personas después tienen que llevar el botín, estos menores en su mayoría, tienen que llevar el botín a las personas que son los tratantes para que estos los vendan y sacan los beneficios a cambio de una recompensa muy escasa, como digo, prácticamente comida y cama. Pero claro, también existe, vamos a dejar la trata con fines de explotación sexual para el final, porque yo la quiero comparar con la trata para extracción de órganos corporales. ¿Cuántos casos tenemos en España de trata de seres humanos con la finalidad de extracción de órganos corporales? Ninguno. ¿Cuántos casos tenemos de trata para explotación sexual, incluyendo pornografía? Muchísimos. ¿Cuál es la razón de la diferencia? ¿Por qué no tenemos personas por qué no traemos personas aquí para extraer órganos y sin embargo sí tenemos muchas personas que traemos para explotarlas sexualmente? La diferencia fundamental, hay muchas, claro. No hay tantas personas que necesiten órganos como personas que creen que mantener relaciones sexuales a cambio de precio es algo lícito y es algo lúdico, ¿no? O sea, hay muchas razones sociales, pero una de ellas también es la diferencia de regulación y la diferencia de concienciación. En España todo el mundo sabe que si alguna vez necesita un órgano él o sus familiares, salvo que seas un desaprensivo que lo compres por internet, en la mayoría de los casos sabes que entras en una lista de espera que te toca, cuando eres el preferente por tus condiciones y por tus características, y todo el mundo espera religiosamente y pacientemente porque estamos concienciados de toda la vida y porque tenemos una regulación en tema de trasplante de órganos pionera en Europa y puntera a todos los niveles. Y por eso es una de las causas por las que no tenemos este supuesto. Pero, sin embargo, en el tema de la explotación sexual ocurre todo lo contrario. En España siempre se ha mirado para otro lado. La regulación de la prostitución o la no regulación ha sido una constante. Es decir, nadie quiere ponerle el collar al gato. Y yo ya no digo, porque esto sería un debate más ético o más moral, que bueno, depende de cada uno, pero yo como jurista no me atrevería a decir si debe ser o no legalizada o laboralizada. Tengo mi opinión personal, por supuesto, pero hablo como jurista, el tema de la prostitución. Pero lo que sí sé, y lo que sí que tengo claro como jurista, es que lo que debe ser proscrito de una manera total y absoluta es el proxenetismo. Es decir, si una mujer quiere, que yo lo dudo que esto se dé en muchos casos, pero supongamos que una mujer quiere de forma libre y voluntaria, habría que ver lo que entendemos por voluntario, pero imaginemos ese supuesto, lo que todo el mundo habla, no, pero hay prostitutas de lujo, bueno, 4.
podemos fijarnos en esas 4 prostitutas de lujo, pues a lo mejor si lo quieren hacer libre y voluntariamente, un hombre o una mujer, me da igual, pues no, podríamos entender que por qué va a meterse el derecho penal en proscribir esta actividad, vale. Pero, ¿y los proxenetas? ¿Y las personas que se lucran sin realizar ninguna actividad a cambio, exclusivamente por el trabajo que realizan las mujeres u hombres que están explotados? Pero ¿a alguien se le ocurriría pensar que un trabajador, en el primero de los supuestos que hemos hablado de la explotación laboral, ¿a alguien se le ocurriría pensar que el señor que tiene esclavizado a estas personas trabajando de sol a sol no es responsable? Pero ¿cómo entonces pensamos que no es responsable el señor que tiene un chiringuito en la carretera con 24 mujeres semidesnudas día y noche en horario absolutamente infumable, quedándose con el 80% de lo que gane y multándolas por cada una de las cosas que realizan, que no realizan de conformidad con lo establecido? ¿Cómo podemos pensar que esa persona puede quedar impune? Bueno, pues esto sucede en nuestro país, solo en condiciones muy extrañas y muy peculiares se considera que el proxenetismo es constitutivo de delito. Solo cuando podemos probar la coacción, la violencia, la intimidación, la violencia, el engaño. Solo en esos casos, y es muy difícil probarlo, porque claro, las mujeres no están dispuestas a declarar porque tienen un pavor espantoso a sus explotadores. Si la prostitución en nuestro país, si el proxenetismo por lo menos en nuestro país fuera penal, fuera un delito en todas sus formas y en todas sus figuras, ya les digo a ustedes que la trata de seres humanos para la explotación sexual en nuestro país disminuiría drásticamente y sobre todo sería muy fácil perseguirla porque la prueba sería mucho más fácil de obtener. Usted, vamos a ver, tiene un BMW, tiene un Mercedes, vive en un chalet, tiene pingües beneficios y vive como Dios. Y no trabaja, nunca ha estado de alta en la seguridad social, no tiene ningún recurso conocido que sea lícito y sin embargo vive con 3 mujeres que sabemos que ejercen la prostitución. ¿De dónde saca usted el dinero? Es tan fácil como demostrar eso con una averiguación patrimonial. Pero como nuestro derecho tengo que además demostrar no solo que está viviendo de la prostitución de las mujeres, sino que las está explotando, cosa que es prácticamente imposible porque tengo que demostrar que ellas no quieren o que queriendo las tienen unas condiciones de sometimiento total. Y eso es una prueba en la mayoría de los casos diabólica para llevar a un juicio. Por lo tanto, esta es una de las razones por las que en nuestro país la trata de seres humanos para la explotación sexual es la figura estrella. Somos uno de los países consumidores de víctimas de trata de seres humanos mayores del mundo. Y creo que lo tengan claro, porque cada vez que pasen por un lugar y vean a una mujer ejerciendo la prostitución, que recuerden que en muchos de esos casos, en el 95%, se tratan de mujeres o víctimas de trata o víctimas de prostitución coactiva o ambas cosas en la mayoría de los supuestos. La celebración de matrimonios forzados es también una figura, la finalidad para conseguir la celebración de matrimonios forzados es una figura también novedosa, se ha introducido también con la reforma del año 2015 y en Madrid no hemos tenido ningún caso. Va a ser difícil que se den en España ese tipo de casos, porque normalmente los matrimonios forzados no se produce el traslado a España para realizarlos, sino que lo que se produce es en los países de origen. Y hay una figura que son los matrimonios forzados en general, que ya es delictiva. En cualquier caso, tendremos que analizar caso por caso, porque aquí habla de matrimonios, ni siquiera de parejas de hecho. Yo les puedo comentar un caso, antes de que estuviera esta regulación, que nosotros llevamos, que era una mujer, creo que era congoleña, que fue traída por una persona de la embajada, una mujer bellísima, que fue traída por una persona de la embajada con engaños, diciendo que aquí la iba a gestionarla, que pudiera continuar con sus estudios. Y una vez aquí, en realidad para lo que quería traerla es para que le sirviera de esclava sexual a él, no para ofrecerla a otras personas, sino para que satisfaciera sus necesidades, bueno, de todo tipo, no solo sexuales, sino de todo tipo, y se convirtiera en su esclava, en definitiva. La agredió sexualmente y bueno, ella logró escapar. El caso es que como no teníamos la celebración de matrimonios forzosos, lo llevamos también por explotación sexual, que por cierto luego el Tribunal Supremo dijo que confirmó la sentencia en cuanto a agresión sexual, pero no a explotación sexual, porque decía que no había sido expuesta a mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de precio y que no se podía considerar que era explotación sexual. Pero bueno, esto lo dijo el Supremo.
en una sola ocasión, con lo cual yo, si tengo más casos de ese tipo, los seguiré llevando como trata de seres humanos para explotación sexual, porque me parece evidente. Bueno, pues lo que le decía, que en ese caso tampoco se podría aplicar matrimonios forzados, porque una relación afectiva, o aunque sea una relación de hecho, la obligación a mantener una relación de hecho o una relación afectiva, pues tampoco puede considerarse un matrimonio forzado, con lo cual es una figura de cuestión dudosa, con muchas cuestiones que se plantean a nivel jurídico, que no vamos a tratar en este acto porque se pueden imaginar ustedes que podríamos estar todo el tiempo. También quiero que sepan que el bien jurídico protegido fundamental en este tipo de delitos es la dignidad, la libertad de las personas. Entonces, pero claro, como hablamos tantas veces de dignidad, al final se convierte en un término manipulable y manipulado y manoseado y no sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es la dignidad humana? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dignidad humana? Bueno, pues la dignidad humana, desde mi punto de vista, también es un concepto personal, es lo que nos pertenece como seres humanos, lo que nos es propio, lo que como ser humano nos compete, nuestros derechos, nuestra intimidad, nuestra libertad, nuestra seguridad. Eso es la dignidad. Eso es lo que se ve absolutamente pisoteado en las víctimas de trata de seres humanos. Cuando uno conoce un caso de una víctima de trata de seres humanos, se da cuenta que han cogido la Constitución o la Declaración de Derechos Humanos del Hombre, lo que ustedes quieran, y la han pisoteado desde el principio al final. Las personas ya no son personas, se convierten, como les he dicho anteriormente, en un objeto. No tienen, por supuesto, derecho a la libertad, ni libertad sexual, ni libertad de ningún tipo. Están recluidas en el lugar donde les dicen sus captores. No tienen, por supuesto, ningún tipo de intimidad. No tienen seguridad. Su vida se ve absolutamente anulada. Se convierten en una cosa. Se cosifica a las personas. Por lo tanto, desaparece lo que les es propio de personas. Se convierten en un mueble, en algo que puede ser vendido, en algo que puede ser comprado, en algo que puede ser destruido. Por eso, como es tan importante, habrá tantos delitos de trata de seres humanos como víctimas haya. Esto, que parece una tontería, no lo es. Porque tengan ustedes en cuenta que si, por ejemplo, en una patera vienen 10 personas y entran de forma irregular, obviamente, y todas ellas vienen para ejercer la prostitución de forma engañada, habrá un solo delito de inmigración ilegal, pero habrá 10 delitos de trata de seres humanos, porque las 10 personas son merecedoras de esa misma protección y por lo tanto habrá tantos delitos como personas. Habrán visto ustedes que en las conductas alternativas, es decir, aquello que tenemos que utilizar para que se considere que haya trata de seres humanos, está la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción, el intercambio o transferencia de control. Este último apartado de intercambio o transferencia de control también ha sido añadido recientemente y ahora les explicaré que hay una polémica al respecto. Cuando hablamos, como ven ustedes, en realidad lo que se está hablando es de todo el proceso criminal. Bastaría con la captación. Si pudiéramos demostrar que esa captación fue para que luego fuera explotada, imagínense ustedes que nosotros detectamos un caso en el que se está captando a mujeres para ser llevadas a otro país para ejercer prostitución. Ellas no lo saben todavía, pero nosotros sí, por ejemplo, por intervenciones telefónicas. Aunque no se llegue a materializar ni el transporte, ni la acogida, ni la recepción en otro país, eso ya sería trata de seres humanos por sí mismo, porque las conductas son alternativas. Puede ser captación, puede ser transporte, puede ser traslado o puede ser todo, puede darse todos los pasos. Digamos que está contemplado todo el íter del fenómeno criminal, desde la captación, después cómo las trasladan, después cómo las acogen, cómo las recepcionan. El intercambio, transferencia de control en realidad no es más que una venta de persona, el venderlas a cambio de dinero. Como ven ustedes, entre las conductas que deben cumplimentarse para darse el delito de trata no está la explotación. Porque la explotación no es necesario para que haya trata de seres humanos. La explotación es la finalidad. Es decir, yo tengo que trasladarlas mediante, o captarlas, o trasladarlas, o acogerlas, con la finalidad de explotarlas, pero no hace falta que llegue a explotarlas para que se dé el delito. Si verdaderamente después las exploto, será otro delito más. Es decir, si por ejemplo yo traigo una persona de Nigeria, la introduzco en España de forma irregular, una vez aquí, la tengo unos días retenida y posteriormente la obligo a ejercer la prostitución y efectivamente la ejerce, estaríamos en un delito de inmigración ilegal, un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y un delito de prostitución coactiva. En concurso ideal estos dos, pero esto es más complejo de explicar, ¿vale? Es decir, que tengan claro que para que haya trata de seres humanos no se necesita que se materialice la explotación. Es una finalidad, una tendencia, pero no una conducta.
Los medios comisivos, violencia, intimidación, engaño. Vamos a ir deteniéndonos en cada uno de ellos y les voy a poner un caso de los que están sentenciados y juzgados actualmente por la Audiencia Provincial de Madrid y confirmados por el Tribunal Supremo. Caso de violencia, por ejemplo. Yo he llevado un caso, hemos llevado desde la Fiscalía de Madrid un caso en el que la mujer era una mujer de nacionalidad rumana que es secuestrada en un momento determinado en una ciudad de Rumanía, es trasladada por la fuerza, o sea, es metida en un coche, la agreden en un taxi, el taxista estaba conchavado con los otros 3 que iban en el vehículo, la trasladan a una finca que tienen en las cercanías, la tienen retenida durante un par de días y gestionan su viaje a España. Con las amenazas y con la coacción de que si ella dice algo en el trayecto, van a matar a su hijo, que tiene un hijo pequeño y al que han secuestrado también. Aquí, como ven, se da todo. Bueno, finalmente llega a España, va conducida por uno de los miembros de la red, era un clan familiar, y una vez en España recepcionada por otra pareja, ella también miembro de la misma familia, y durante tiempo pues fue explotada sexualmente. Bueno, poco tiempo porque esta mujer no pudo soportar la situación. Enseguida pidió ayuda a un cliente que le ayudó, apareció en un parque semidesnuda, sin ningún tipo de documentación ni dinero, y hubo un nacional chino que le prestó su teléfono para que llamara a la policía y de manera bastante primaria pudo contar lo que le pasaba. Tardamos mucho tiempo en encontrar a estos individuos porque ella estaba tan desorientada, porque había sido, ustedes imagínense en la situación, van paseando por la calle, les meten en un taxi, le llevan a una casa, les encierran, les meten en un avión, les llevan a un país del que no conocen nada, nunca han estado allí, no conocen la ciudad, no conocen las costumbres, no conocen el idioma. Y en ese momento le dicen, mañana te vas a prostituir, y le meten en una casa donde se prostituye y es vigilada abajo por otras personas. Y además con el agravante de que su hijo está, o piensan que está secuestrado por estas personas y si no lo hace le matarán. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Pues claro, es que cuando lo contamos a veces estamos tan acostumbrados a todo, ¿verdad?, en esta sociedad, que cuando lo cuentan parece, pero es verdad, esto está sentenciado, hay una sentencia al respecto, como digo, confirmada por el Tribunal Supremo. Tardamos mucho tiempo en encontrar dónde estaba el piso donde ella vivía con estos señores, porque ella tenía tal desorientación que solo sabía cómo llegar desde ese piso que estaba en la calle de la Oca finalmente a Montera, pero había obras del metro y entonces ya no podía coger esa misma línea y por lo tanto no sabía regresar al lugar donde partía. Tardamos mucho tiempo, pero finalmente se les intervino. Bueno, pues aquí funciona todo, funciona la violencia, porque efectivamente de forma brutal la metieron en el coche y la secuestraron, la intimidación, porque efectivamente la dijeron que en caso de no de contar su situación o no acceder a lo solicitado, matarían a su hijo. Por supuesto, un abuso de situación de superioridad, porque ellos eran muchos, ella no tenía nada. Y de vulnerabilidad, puesto que la vulnerabilidad se genera desde el mismo momento en que te quitan a tu hijo y desde el mismo momento, o que crees que lo tienen secuestrado, y desde el momento que te trasladan a otro país del que no conoces nada. Entonces, hay otros supuestos, por ejemplo, de intimidación, que son los más frecuentes. De intimidación y el engaño generalmente se mezclan. En realidad se mezclan todos los medios comisivos. Es muy raro encontrar un caso puro de una sola cuestión. En algún momento del proceso criminal se dan todas estas situaciones. Quizá la última no, pero todas las demás, la violencia, la intimidación, el engaño, el abuso de situación de superioridad o abuso de situación de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. Es muy común que, por ejemplo, es curioso que dependiendo de dónde procedan las víctimas y quiénes sean sus captadores, la forma de captación es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, es muy común, yo no sé a qué hora tengo que terminar, porque si no, yo me entero. Bueno, les explico esto y ya voy a terminar. Es muy común, por ejemplo, en Nigeria, utilizar el vudú. El vudú lo que significa es, todo el mundo piensa que es una superchería, magia negra, que no tiene importancia. Bueno, no es así. El vudú es una forma religiosa que lleva durante siglos en buena parte del África subsahariano y que está muy arraigado, y para ellos es tan importante como para las personas que son creyentes su propia religión. Los cristianos pensamos que un trozo de pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque cuando entramos en la parte de la fe y de las creencias todo vale. Ellos piensan que si no cumplen lo que han prometido mediante un juramento de vudú,
se van a producir males irresolubles, que incluso se les puede arrebatar el alma y convertirse en zombies. Entonces, ¿qué sucede? Los captadores lo que hacen es coger a personas que efectivamente quieren venir a Occidente a mejorar su calidad de vida. Y entonces, efectivamente, les dicen que les van a ayudar, como ha comentado mi compañero, pero que esto les va a generar una deuda. Y esa deuda la sellan, la avalan con un juramento de vudú. Y si verdaderamente no lo cumplen, esto para ellos es brutal. Yo conozco a mujeres rehabilitadas desde hace años que todavía, cuando las pasa cosas que son cosas de la vida, que se te muere un hermano, que tienes una enfermedad, cosas que nos pasan a todo el mundo, pues para ellos es producto del vudú, consecuencia de que no cumplieron, no pagaron aquella deuda. Y claro, ¿cómo pueden pagar la deuda en un país que no tienen permiso de residencia, que no tienen permiso de trabajo? ¿Cómo pueden pagar esa deuda? Pues les dicen, la única manera que tienes de pagarla es ejerciendo la prostitución. Y por supuesto, están obligadas a ellos. No tienen otra posibilidad. Esa reflexión siempre tienen que hacerla para ver si efectivamente ha existido intimidación, violencia o si el ejercicio de la prostitución es voluntario. Esa reflexión, ¿tenía otra posibilidad real? ¿Tenía de verdad otra posibilidad real de no someterse a la explotación? Piensen ustedes, por ejemplo, en otro caso que nosotros tuvimos. Eran 2 chicas paraguayas que son engañadas, traídas desde Paraguay para ejercer la prostitución en España. Una sabía que venía a ejercer la prostitución, la otra no, pensaba que venía a cuidar niños. Aún así, la que pensaba que venía a ejercer la prostitución, pensaba que venía a ejercerla en un piso y solo con personas amigos del tratante, que iba a estar en unas condiciones estupendas y que una vez que estuviera aquí podría decidir cuándo dejar la prostitución. Cuando llega aquí la realidad es muy otra, tiene que ejercer la prostitución en situación de calle, y además en unas condiciones absolutamente insufribles, y el dinero que ganaba íntegramente se lo tenía que dar a las personas que la habían recepcionado, a los explotadores en España. La segunda de las personas todavía era peor, porque cuando llega pensando que va a cuidar a unos niños y a unos ancianos, y cuando llega aquí le dicen, no, lo que tienes que ejercer es la prostitución. ¿Por qué estas 2 personas acceden a esto? ¿Por qué la primera accede a las condiciones que le imponen, que no eran las que le habían ofrecido? ¿Y por qué la segunda accede a ejercer la prostitución? Pues por una sencilla razón, porque ellas habían avalado la deuda derivada de su viaje con la única vivienda que tenía su familia. En Paraguay esto es muy importante, porque en Paraguay no solo es que se avale con la vivienda, es que la vivienda pasa directamente a ser propiedad de la persona que es propietaria del préstamo, con lo cual su familia lo único que tiene, que es una vivienda en general también muy, muy perentoria, la va a perder si ella no paga esa deuda, ¿vale? Eso ¿tenía de verdad otra posibilidad real de hacer otra cosa que someterse a esas condiciones a la prostitución? Cuando yo estaba en el juicio, el abogado decía, ¿por qué no salía usted a la calle? Y decía la señora, porque tenía miedo. Decía, ¿pero de qué tenía miedo? ¿De los acusados? Decía, no, de los acusados no, tenía miedo de la policía. Decía, ¿pero por qué tenía usted? Que tenía usted miedo a la policía. ¿Y por qué tenía usted miedo a la policía? Pues tenía miedo porque pensaba que si me cogían me habían dicho que me iban a repatriar a mi país. O sea, que usted prefería ejercer la prostitución a que fuera llevada a su país. Y la señora reiteradamente decía, no, yo no quería ejercer la prostitución, yo lo que quería era trabajar para mandar dinero a mi país. No, pero entonces usted prefería ejercer la prostitución a volver a su país. Pero es que eso es no entender nada. Ella no podía privar a su familia del único recurso que tenía, que era una vivienda. ¿De verdad tenía otra posibilidad? ¿De verdad tenía otra posibilidad que la de someterse a lo que le dijeran? Por lo tanto, como ya han visto, para este tipo de personas, por ejemplo, personas nigerianas, es muy común el tema del vudú. Para personas de Sudamérica, ya he aprovechado con este ejemplo para explicarles qué es el engaño y el aval de sus propias pertenencias y las de sus familiares para conseguir avalar la deuda. Y por último le quiero explicar un caso que también es engaño y también es intimidación, que es el del overboy. El overboy es una figura que se da mucho en los países del este, especialmente Rumanía. Y los captadores son hombres jóvenes, atractivos, que simulan una situación de una economía holgada y que pueden disfrutar y disponer de dinero, que tienen contactos por Europa, terminan engatusando, enamoriscando a mujeres muy jóvenes,
incluso menores, muy jóvenes, que además parten de una situación social muy compleja en la que pues es una sociedad todavía muy machista y mucho menos desarrollada a este nivel que la nuestra, y que están deseando salir del control paterno, ¿no?, que las tiene absolutamente derruidas. Y creen que efectivamente ellos están enamoradas de ellas. En un momento determinado ellos les proponen viajar a España para diferentes cosas. Unas veces para trabajar y sacar dinero para comprarse un piso y así poderse casar, otras veces para visitar a unos amigos, en fin, cualquiera de estas circunstancias. Y una vez aquí, ellas, que han venido absolutamente engatusadas y encandiladas con este hombre, pues las obligan a ejercer la prostitución. Y quería comentarles ya para terminar un caso de este estilo que para mí ha sido uno de los más sangrantes y que además lo llevó, casi todos los casos que estoy contando los ha llevado a Pram, que va... Rocío va a hablar ahora a continuación mía. Esta chica era una chica menor de edad que efectivamente se enamora de un chico que era un captador. Este chico le promete que vienen a España exclusivamente a pasar unas vacaciones porque tiene unos amigos aquí. Una vez aquí, la encierra en un piso. Ella, por supuesto, incluso accede a falsificar los documentos para hacerse pasar por mayor en todo el proceso migratorio. Y cuando llega aquí, la encierra en un piso y le dice que su verdadero objetivo es ejercer la prostitución. Ella, por supuesto, se niega y entonces él la empieza, aparte de agredirla físicamente, la empieza a dar vasos de agua con sal hasta que verdaderamente la chica enferma, casi tiene, porque se produce una deficiencia renal. Y entonces ella logra escapar, era una chica muy lista, logra escapar y verdaderamente es auxiliada por una pareja que pasa por allí. Esto es un caso muy típico del overboy. Esta chica tuvo la suerte, entre comillas, de que no llegó a ejercer la prostitución en ese momento y, como ven, también fue condenado como trata de seres humanos a pesar de que no fue explotada sexualmente. Y como ven, pues depende un poco de la idiosincrasia de cada país, las fórmulas y las formas que se tiene de captación. Y me voy a parar aquí porque podría estar hablando 1000 horas, pero imagino que ya estarán aburridos. Muchas gracias. Cristina, ¿se tiene un turno para intervenciones? Sí. Dos, si quiere preguntar a alguien. No sé cómo quitar esto. Yo le quería preguntar, aprovechando a Beatriz, ya que la tenemos aquí, es porque a mí me da la sensación de que los jueces, cuando hay violencia, intimidación, engaño, lo ven enseguida. Si Madrid ha tenido problemas cuando solamente existe vulneración económica, que es el caso que voy a tener yo de paraguayas. Realmente sabía que venían a ejercer la prostitución con la deuda y todo lo demás. Son reacios a la vulneración, a apreciar la vulneración económica. Parece que es un perfil, porque incluso he oído yo a un juez decir, si es que se está haciendo un favor. Es muy difícil. El tema de la vulnerabilidad y de la precariedad económica es muy difícil de demostrar, porque ese factor que acabamos de decir, ¿tenía otra posibilidad? Es lo que ellos utilizan. Bueno, siempre le quedó la posibilidad de fregar escalera. Bueno, o no. Y entonces, efectivamente, es muy difícil de demostrar. En el caso que he contado yo, por ejemplo, de las paraguayas, sí que se admitió, sí que se consideró que la vulnerabilidad económica y el engaño consistente en las condiciones podía estar integrado, por supuesto, en el engaño en general. Y por lo tanto, sí. Pero es verdad que tiene que haber un vuelco de mentalidad y tiene que leerse mucho y tiene que, es lo que hablábamos, ¿no?, de concienciación y de formación de los profesionales que tienen que juzgar este tipo de casos, que no la hay, porque todavía están en un perfil en los que la declaración de la víctima, por ejemplo, es fundamental, cuando los tratados y los convenios internacionales y los recordatorios nos dicen que la víctima, la declaración de la víctima no debe ser prioritaria y no debe ser lo único en lo que se basa la prueba, y sin embargo los jueces siguen considerando a la víctima como fundamental. Si la víctima dice que está voluntaria, se acabó. Y eso no es así, porque la víctima dice que está voluntaria porque tiene temor. Tenemos otra serie de indicadores, otra serie de pruebas que nos dicen lo contrario. Y con la vulnerabilidad parece lo mismo. Si hay violencia, si hay intimidación, si ella dice que es que la puso un cuchillo en el cuello, que sabía que, o sea, que no sabía que venía a prostituirse, la cosa más fácil de ver. Pero cuando le dicen, no, vine a prostituirme, pero evidentemente porque ellos estaban abusando de una situación que sabían que existía previa, en la que yo me estaba muriendo de hambre y que no tenía otra opción. Eso es dificilísimo de probar. Y bueno, creo que tiene que haber un cambio de mentalidad y de cultura a este respecto, que va a tardar. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues está muy claro o lo he dejado fatal. Pues nada, pues muchas gracias por atendernos y nada, pasamos al siguiente.
Ahora pregunta. Pero aun teniendo todos los hechos que estén probados, si el testimonio de la víctima supuestamente es contrario, o sea, ella dice que no está explotada, da igual, pero si todos los indicios, o sea, todo lo demás está como... Claro, es que vamos a ver, no, si ahí está la dificultad. No, hemos tenido sentencias. Otro, por ejemplo, de los casos que hemos tenido recientemente, que es de una organización criminal, que era un clan familiar en la que la familia explotaba a sus propios menores. Es decir, eran 3 hermanos y una madre, varones, que explotaban sexualmente, además de otras mujeres mayores de edad, explotaban sexualmente a su hermana, que tenía 15 años, y a la novia de uno de ellos, que tenía 16. Ninguna de las víctimas declaró en contra. Primero, porque tenían derecho a no declarar contra su familia, la que era su hija, y en segundo lugar, porque la otra persona estaba absolutamente enamorada de uno de los hijos, y no solo no es que declarase, sino que declaró que ya estaba voluntariamente y que le entregaba el dinero porque quería. Pero claro, el acervo probatorio que teníamos alrededor era muy amplio, porque teníamos intervenciones telefónicas en las que veíamos cómo la madre vendía a la hija por teléfono los favores sexuales de la hija a personas que luego resultaron ser viejos. O sea, personas de muy elevada edad y que además las utilizaban para robarles. O sea, buscaban a personas de muy elevada edad no solo para que mantuvieran relaciones sexuales con ellas, sino para aprovechar su debilidad para poder robarles, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se condenó a la familia aun cuando las víctimas dijeron lo contrario, pero porque teníamos muchas pruebas. Habíamos visto a las chicas prostituirse, teníamos intervenciones telefónicas. Otro caso que tenemos, que son los Tudor H, que fue una mafia tremenda que tenía diferentes pisos por diferentes localidades de Madrid y por diferentes pueblos de Madrid, en el que las víctimas, solo 2 de ellas, me parece que fueron 12 que llevamos como víctimas, solo 2 de ellas decidieron declarar contra los tratantes y explotadores. Sin embargo, se le condenó por todos los casos porque había otra serie de pruebas que efectivamente determinaban que eran víctimas de trata. ¿Cómo se determinaba? Pues por intervenciones telefónicas. De hecho, en esas intervenciones telefónicas, no sé si han visto ustedes un poste de la policía en el que aparece una mujer con un código de barras en la muñeca. Pues este es de este asunto. Teníamos intervenciones telefónicas desde hacía tiempo investigando a un grupo que sabíamos que se estaba dedicando a la trata de seres humanos. En un momento determinado conocemos por las intervenciones telefónicas que hay una chica que está en un piso, que está atada al lado de un radiador y que la están agrediendo porque se había escapado previamente de la red y la habían encontrado, ¿vale? Entonces, claro, tuvo que intervenir la policía antes de que la operación estuviera realmente cerrada, ¿no? Y cuando entraron encontraron a esta chica que le habían arrancado el pelo de todo el cuerpo, le habían tatuado un código de barras y además, pues evidentemente estaba atada y estaba siendo agredida. En este caso, la única chica que declaró en contra fue ella, pero que además tenía una minusvalía, era disminuida psíquica, con lo cual su testimonio, bueno, pues era relativo, y otra que también conseguimos que declarase en contra de los tratantes, pero se les condenó por las 10 y tantas que había, porque teníamos las intervenciones telefónicas, teníamos lo que encontramos cuando entramos en el piso, teníamos la tatuadora. Es decir, sí que se condena cuando hay otra serie de elementos, pero es muy difícil, porque a veces solo solo sabemos que tiene una víctima y esa víctima dice que no, y tenemos observaciones policiales, pero lo que tenemos más bien son diligencias policiales en las que saben, porque tienen confidentes que luego no pueden ser llevados a juicio, que esa mujer está tratada. Cuando hay otros elementos, sí. Pero lo que me preguntaba mi compañera es algo todavía mucho más difícil, es probar la vulnerabilidad. O sea, cuando no hay violencia, cuando no hay intimidación, ¿cómo pruebo que ha sido traficada y explotada por un abuso de situación de necesidad? Primero tengo que probar que efectivamente está en esa situación. Y eso es lo que es complejo. Pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Favorece esta petición de pruebas? ¿O solo no tienen más remedio? O sea, los jueces en los procedimientos judiciales en España, nosotros somos los que pedimos podemos pedir diligencias probatorias, y la ley no les posibilita, a no ser que sean absolutamente absurdas, el no practicarlas. O sea, tienen que practicarlas y nosotros las pedimos. Y por supuesto nosotros, como ya les he dicho al principio, como estamos especializados y sabemos lo que necesitamos para ir a juicio, pues evidentemente las pedimos y nos las conceden. Otra cosa son los medios,
porque hay veces que no tenemos ni medio para traducir las escuchas telefónicas que hemos grabado, porque a lo mejor, claro, imagínese usted, en China hay, no sé, 1000, 2000 dialectos, y a lo mejor el traductor que tenemos evidentemente no habla ese dialecto. O sea, luego las dificultades son muchas, pero para materializar las pruebas que pedimos, pero el juez nos las deniega. Otra cosa es que no las podamos materializar porque no tenemos los recursos para ello, pero vamos, sí. Intervenciones, o sea, escuchas solicitadas a instancia de parte por un abogado se suelen conceder. No. Por eso está. Bueno, es que yo eso nunca lo he visto. No, yo tampoco. O sea, la verdad es que le he dicho que no, pero la verdad es que nunca las he visto. O sea, nunca he visto una solicitud de intervenciones telefónicas por parte de un abogado. Yo siempre he visto solicitudes de intervenciones telefónicas por parte de la policía. Nunca he visto una, pero ni por parte de Fiscalía tampoco, ¿eh? O sea, normalmente los que dan los indicios para que puedan ser tomados en consideración por la autoridad judicial para acordar unas intervenciones telefónicas es la policía. Porque los demás no. Y además los abogados no tienen la misma. En ese caso no tienen la misma posibilidad que nosotros. Los fiscales, los jueces están obligados a hacer lo que nosotros digamos, las diligencias que nosotros solicitamos, pero no así la de los abogados. Las de los abogados las pueden considerar improcedentes. Así que, bueno. Digamos, después que se manifestó, digamos, la gravedad que tiene el delito, pero no hemos hablado de las penas. No, las penas son muy elevadas. Sí, por eso te quería preguntar si el Código Penal. Las penas son muy elevadas, porque las penas son de 4 a 8 años, corrígeme si me equivoco, en la trata de seres humanos, de 5 a 8 años, pero luego tiene muchas posibilidades de agravación, porque es más grave si afecta a menores o a discapacitados, si se realiza a través de una organización criminal o si se pone en peligro la vida de las personas. Es decir, hay muchas agravaciones y además siempre va en concurso con otros delitos, como les he dicho antes, porque normalmente, como a veces va con inmigración ilegal, pues tienes que la pena de inmigración ilegal más la pena de la trata de seres humanos más la pena de la prostitución coactiva y luego todos los elementos, todos los otros delitos que se vayan cometiendo, que son muchos, como por ejemplo agresiones, esas se penan por separado, siempre que sean lesiones graves. Y por ejemplo, en el caso que les comentaba de las paraguayas, a una de ellas, a la que venía engañada, antes de ofertarla al resto de la humanidad, al resto de los hombres, decidió probarla él. Y entonces la agredió la agredió sexualmente. Bueno, pues también llevaba un delito de agresión sexual. O sea, es decir, la verdad que la pena no podemos quejarnos porque tiene casi la pena del homicidio, o sea, entre unas cosas y otras. Entonces, en cuanto a la pena, si el problema no es la pena, el problema es probarlo. Yo quería también apuntar que hay un reciente acuerdo del Pleno Jurisdiccional que determina que cada víctima de trata es un delito de trata de seres humanos, es decir, que si en un club de alternes están explotando a cinco víctimas, serían mínimo 5 años de prisión por cada una de las víctimas. Yo no sé, Madrid, en León, si pides una pena por cada víctima de 5 o 6 años, bueno, se asustan. Bueno, se asustan, pero les condenan, ¿eh? Va a ser más difícil. Nosotros antes que el Pleno del Tribunal Supremo, los fiscales sí. ya lo dijimos, ¿eh? O sea, que nosotros lo teníamos claro. Sí, sí. Luego ha venido detrás los tribunales diciendo, nos han dado la razón. Quiero decir que va a ser incluso más difícil. Yo no me imagino, por vulnerabilidad económica aquí en León, que condenen a 5. No sé si me explico. Sí, de todas maneras siempre hay un primer caso. Después del primer caso todos los demás se suman. Una vez que ganas cabeza de cerdo ya todo lo demás viene dado. Pues esto es lo mismo. Una vez que León ganes el primero, ya todos los demás vienen solos. Escuchas como en base a qué te dicen que es improcedente. No, yo no digo que digan que son improcedentes, digo que nunca he visto que lo pida un fiscal. Digo, un fiscal o un abogado. O sea, que no tengo criterio para decirle si las conceden o no, porque es que no, en 20 y tantos años de carrera que llevo nunca he visto, ni en este juicio, o sea, ni en esta materia, ni en ninguna otra, que un abogado pida unas intervenciones. Que no digo que no lo haya, digo que yo no lo he visto y por lo tanto no sé cuál es el criterio que se sigue, por ejemplo, por los tribunales de Madrid. No tengo ni idea. Son muy restrictivos, incluso cuando los pide la policía hay una restricción, porque claro, afecta a un derecho fundamental muy importante, que es el derecho a la intimidad y las comunicaciones. Entonces es casi una prueba diabólica, porque tienes antes que pedir la intervención telefónica, tienes que tener prácticamente probado
con unos indicios, no probado, pero con unos indicios muy claros que esa persona puede estar cometiendo una conducta delictiva. Entonces es muy restrictivo el que te concedan las intervenciones telefónicas o que te concedan un agente encubierto informático o las intervenciones ofimáticas de una persona. Es complicado. Bueno, pues ya, porque si no nos echan, que si no Rocío no va a tener para hablar. Pero como Rocío no tiene película...